está despierto. No poder cantar como expresarte sin palabras. Que me muero si no estás, que el tiempo pasa y todo cambia. Lloro de soledad, que el sueño que llevo en el alma de repente ya no está, que la sonrisa se ha marchado, mis lágrimas caerán, mis lágrimas caerán. Al del maestro vengo, pues se me curará, me tomará entre sus brazos y cada herida sanará. Las herramientas del maestro, mi alma reventará, martillo en mano y mucho fuego que me duela ayudará a conocerlo y a entenderlo, a saber que nada de eso. Amar es más que un pretexto, es una entrega, es un pegar, más que el sentimiento, es la decisión de amar. ¿Qué tal, mis amados? Buenas tardes, Dios les bendiga a todos ustedes. Ahora empezamos con una hermosa canción, un hermoso canto al taller del maestro. En particular a mí me gusta mucho por el mensaje que tiene y pues es una canción que Dios le dio a mi hermano Alex Campos de Colombia. Quiero darle la bienvenida a todos ustedes. Gracias por acompañarnos, a todos los que nos van a estar escuchando por medio de la radio. Amén. www.vidanuevap.com, aquellos que nos van a ver en vivo por Facebook y los que nos van a estar mirando en los grupos que compartimos también aquí por medio de la radio. Gracias a todos ustedes, es una bendición que nos acompañen en este día. Y pues hoy vamos a hablar un tema que me propusieron que hablara porque querían entender y aparte yo lo compartí, amén, lo compartí con algunos hermanos y es un tema importante, muy importante porque se rompen tabúes, se rompen misticismos, se rompen ataduras de conciencia y es bueno escudriñar la palabra como le dijo el Señor a la gente en ese tiempo. Escudriñen bien las escrituras, dice, porque les parece que en ellas tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, cuando el Señor les dice, escudriñen bien las escrituras porque a ustedes les parece, el Señor les estaba tratando de decir a ellos, escudriñen bien, lean bien, entiendan, profundicen, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna y no nos debe de parecer. Debemos de estar convencidos de que en la palabra de Dios tenemos nosotros la vida eterna. Amén, el camino a seguir. Amén, en esta tarde yo le doy la bienvenida a todos ustedes aquí en cabina, en la radio, y les doy la bienvenida para que ustedes escuchen, amén, este pequeño mensaje que habla sobre matrimonio, divorcio y nuevo matrimonio. Gloria al Señor. Es un tema muy interesante y espero que sea de bendición para todos ustedes. Muchas veces en la iglesia se le corta la trayectoria a algún hermano o alguna hermana porque estaba casada, se divorció y se volvió a casar, pero ya no es apta para el servicio a Dios. Ahora vamos a ver quiénes son aptos y quiénes no son aptos para servir a Dios. La palabra de Dios es eficaz, como dice la Biblia, es viva y es eficaz. Amén. La palabra de Dios a nadie deja confundido. A nadie lo deja pensando si sí o no, tal vez, quién sabe, no sé, no. La palabra de Dios siempre deja las cosas en claro. Dios, amén, en su palabra es sí y es amén. En Él no hay sombra de variación, en Él no hay
arrepentimiento de que Él vaya a cambiar las cosas, Él vaya a cambiar su palabra, Él vaya a cambiar de parecer en sus estatutos, en sus mandamientos. Lo único que cambia el Señor, lo único que Él se arrepiente es cuando va a traer juicio sobre alguna nación o sobre alguna persona, pero si esa persona o esa nación se arrepiente, el Señor trae misericordia y hace el juicio a un lado. Es lo único que Él se retracta, gloria al Señor, porque dice la palabra de Dios que Él no quiere que ninguno se pierda. Él no quiere que ningún impío, ninguno que está fuera de la voluntad de Dios se pierda, sino que todos vengan al conocimiento de la salvación y conozcan a Cristo Jesús. Amén. El camino hacia la vida eterna. Él es la verdad y es la vida. Amén. Vamos a entrar a la palabra de Dios, mis amados hermanos. Espero que para todos mis hermanos, mujeres y hombres, amén, que nos estén escuchando y nos estén viendo, sea de bendición este mensaje. Y pongan mucha atención a lo que dice la palabra de Dios, porque a veces seguimos a doctrinas de hombre y seguimos estatutos o mandamientos de hombre que se interponen a la palabra de Dios. Y dejamos por un lado la palabra porque creemos a veces todo lo que el hombre nos dice. Y la palabra de Dios nos dice, escudriñen bien la Biblia, escudriñen bien la palabra y prueben los espíritus a ver si son de Dios. Entonces, aún lo que yo les predique, mis amados hermanos, aquí en este programa, ustedes escudriñenlo con la palabra de Dios. Que lo que yo les esté impartiendo, que lo que yo les esté predicando vaya de acuerdo con la palabra de Dios. Si algo creo yo que me caracterizo y me lo han dicho, es que yo casi no meto historias, casi no meto lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo digo, sino lo que la palabra de Dios dice. Yo nada más, amén, la doy la palabra, yo nada más la leo, yo nada más se las interpreto a ustedes, amén, pero la palabra de Dios por sí sola se manifiesta, amén, porque es la palabra de Dios. Así que vamos a romper, como les dije, tabúes, misticismos, tradiciones de hombres y vamos a ver qué es lo que Dios piensa del matrimonio, el divorcio y el nuevo matrimonio. Gloria al Señor. Aleluya. Padre, en esta tarde, en el nombre de Jesús, yo te pido que bendigas tu palabra sembrándola en cada corazón, en cada entendimiento, cada mente que en esta tarde nos esté mirando, nos esté escuchando, Señor. En el nombre de Jesús, te pido, Señor, que tu palabra no vuelva vacía, sino que sea enviada para lo que fue hecha, Señor, en este mensaje. Yo te pido, Señor, que los corazones de las personas y hermanos que nos estén mirando y escuchando sean abiertos, sensitivos a tu voz, a tu palabra. Se les abra su entendimiento, Señor, entiendan, comprendan y les sea revelada por medio del Espíritu Santo, Señor, tu voluntad, Señor, para sus vidas en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, vayan si traen su Biblia ahí en su mano, tienen su Biblia en su mano, es muy importante. Amén. Un cristiano sin esto, amén, está, como decimos por ahí, sin espada, amén, como le decimos a la palabra de Dios. Es muy importante que usted a donde vaya, usted se caracterice por ser un cristiano que donde vaya, donde esté, usted lleve su Biblia. Ahora en estos tiempos, como la Biblia ya está en los teléfonos, todo el mundo lo trae aquí, yo también lo traigo, gloria al Señor, es bueno usar la tecnología para la obra de Dios. Pero ya nadie, es muy raro mirar a los hermanos como antes, cuando yo recién conocí al Señor, como a los 18, 19 años, todos los hermanos iban a su trabajo y llevaban su Biblia. Iban a la iglesia y camino a la iglesia obviamente llevaban su Biblia. Salían de su trabajo y iban con su Biblia en la mano. A veces se subían a los camiones para irse a sus casas de su trabajo y aprovechaban y predicaban arriba del camión y con la Biblia en la mano. Para donde ellos iban, para donde los cristianos andaban, siempre se caracterizaban por llevar su Biblia en su mano. Ahora no, es muy raro, es muy raro. Yo conozco muchos cristianos ahí donde yo trabajo, en la fábrica, y nadie lleva su Biblia. No sé por qué, o sea, no sé, probablemente digan, no, hermano, es que no hay tiempo para traer la Biblia en la mano, no nos dejan leer. Bueno, yo leo la Biblia en mis descansos de desayuno y comida.
doy una parte del tiempo para leer la palabra de Dios, para estudiar, para ir sacando mensajes para la predicación de la iglesia. Y si algo de un tiempo para acá yo he decidido en mi vida es a donde yo vaya, llevar mi Biblia, a donde yo esté, llevar mi Biblia, llevar la palabra de Dios. En algún momento se puede ofrecer predicarle a alguien y uno tiene su Biblia, amén. Yo sé que, como les digo, muchos la tienen en su teléfono, pero yo creo que es algo que como cristianos nos hemos perdido. Hemos dejado de traer una Biblia en la mano, a veces por vergüenza, a veces simplemente por no traerla o no darle la importancia que es. Amén. Y yo creo que es necesario que volvamos, amén, a ese primer amor y a esos primeros tiempos en los que nos caracterizábamos por darnos a conocer como hijos de Dios, como cristianos. Amén. Que Jesús había hecho un cambio en nuestras vidas. Y uno de esos cambios era traer una Biblia en la mano. Ya no traíamos una cerveza, ya no traíamos una cajetilla de cigarro, ya no traíamos cosas robadas, ya no traíamos otras cosas, sino que ahora traemos la palabra de Dios en la mano. Ok, mis amados hermanos, bueno, vamos a empezar con este tema. Matrimonio, divorcio y nuevo matrimonio. ¿Qué es lo que dice el Señor? Y cuando una persona está casada y se divorcia y se vuelve a casar, ¿quién está apto o quién no está apto para servir a Dios como pastor, como obispo? Amén. Puede ser líder, no puede ser líder. Ok, vamos a ver eso. Gloria al Señor. En Deuteronomio, capítulo 24, versículo del 1 en adelante, vamos a estarlo leyendo. Busquen ahí Deuteronomio, capítulo 24, versículo 1 en adelante. ¿Ok? Dice la palabra de Dios así. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa, o sea, la mujer, podrá ir y casarse con otro hombre. Gloria al Señor. Amén. En el Nuevo Testamento encontramos que le hacen una pregunta al Señor Jesucristo, pero lo hacían para tentarle. No lo hacían para preguntarle, no lo hacían por conocimiento, no lo hacían porque querían saber verdaderamente la voluntad de Dios. Dice que lo hacían para tentarle. Querían oír del Señor Jesucristo qué era lo que Él iba a decir. Y el Señor Jesucristo les dice algo. ¿Por qué a Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiar a la mujer? O sea, divorciarse de ella y separarse de ella. Y el Señor Jesucristo, en su sabiduría, como Hijo de Dios, les dice por la dureza del corazón. Por la dureza del corazón, pero al principio no fue así. Al principio no fue así. Al principio Dios estableció el matrimonio. Amén. El Señor lo bendijo, el matrimonio, Dios lo bendijo, Dios lo instituyó y dijo algo el Señor ahí en Génesis. El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, gloria al Señor. Así que por lo tanto, dice, por lo tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Pero el Señor Jesucristo dice, Moisés dio este mandamiento, o sea, dar carta de divorcio o de repudio, como lo quieran llamar, dio este mandamiento o lo permitió por la dureza del corazón. O sea, el corazón era tan duro en esos tiempos que tuvo que hacer algo Moisés para que no cayera juicio sobre tanta gente que se estaba divorciando y se estaba casando. Ahora, el divorcio era permitido, dice la palabra de Dios aquí en el capítulo 24, si al momento de casarse encontraran una cosa indecente. En otras partes de la Biblia lo llama como fornicación. ¿Qué es esto? ¿Qué es la fornicación y qué es el adulterio? Muchos nomás lo escuchan, hermanos, dentro de la iglesia, pero no lo entienden, o no sé si no, como pastores nosotros no lo explicamos bien. Fornicación quiere decir tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Si, por ejemplo, unos jovencitos andan de novios, no están casados, andan de novios, salen, se están conociendo,
pero de repente, como decimos por ahí, se adelantan, tienen relaciones sexuales, eso es fornicación. Adulterio, ¿qué es adulterio? Cuando ya estás casado, ya tienes a tu pareja, ya tienes a tu esposo o a tu esposa y tienes relaciones sexuales con otra persona fuera del matrimonio. Eso es adulterio. Y la palabra adulterio viene de la palabra adulterar, que quiere decir corromper a algo o a alguien, corromperlo. O sea, perder su originalidad, perder su pureza, gloria al Señor. Entonces, la palabra de Dios dice que si hallaban una cosa indecente en la mujer, podría darle carta de divorcio y despedirla de su casa. Ahora, si alguien en ese tiempo, de lo que estamos hablando aquí en Deuteronomio, en el pueblo de Israel, si alguien en ese tiempo se casaba y en la noche de boda se daba cuenta que la mujer no era virgen, ya había tenido relaciones sexuales, pues este estaba autorizado para dar una carta de divorcio, una carta de repudio, y ahí estipulaba las razones por qué le daba esa carta de divorcio. Y dice la palabra de Dios que se la entregaba en la mano a la mujer y la despedía de su casa, o sea, se iba de la casa del marido. Y saliendo de su casa ya era libre para casarse con quien ella quisiera. Amén. A veces en la iglesia, a veces en la iglesia, por doctrinas o por cosas que el hombre impone, a veces dice, no, es que tú te casaste y te divorciaste y no es permitido que te cases. La Biblia dice que te quedes sola. Separaste del marido, si te apartaste del marido, te divorciaste de él, tú te tienes que quedar sola. Ahora, hay una diferencia, mis amados hermanos, en divorciarse y separarse. Divorciarse, separarse. Hay una diferencia. O sea, separarse quiere decir no divorciarse, sino que llegaron a un acuerdo de que, mira, ¿sabes qué? Vamos a separarnos por un tiempo. Vamos a separarnos, vamos a pensar bien las cosas. Vamos a llegar a un acuerdo, vamos a ver qué pasa en nuestra vida, en nuestro corazón. Es algo permisivo. Pero una cosa es divorciarse. Y a veces dentro de la iglesia se truncan los ministerios, se truncan los liderazgos, y no estoy hablando de pastorado, entiéndamelo muy bien, no estoy hablando de pastores, no estoy hablando de obispos, estoy hablando de líderes, tal vez líderes de música, tal vez líderes de alabanza, tal vez líderes de evangelismo, tal vez líderes de ujieres, etcétera, etcétera. Pero no estoy tocando la parte de pastores, obispos. Dice la palabra de Dios aquí que el hombre cuando encontraba una cosa indecente le daba su carta de divorcio, se la daba en su mano a la mujer, la despedía de su casa y saliendo de su casa ya era libre para casarse con cualquiera. Era libre para casarse con cualquiera. Está diciendo la palabra de Dios que la mujer podía rehacer su vida. Podía rehacer su vida la mujer y podía casarse con otro hombre. Ahora, fíjese lo que pasa después. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiera de su casa, o si hubiera muerto el postrero hombre que la tomó por mujer, dice el versículo 3, versículo 4, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después de que fue envilecida, pues es abominación delante de Jehová. Y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Fíjense, esto es muy importante. Es muy importante esto. Y léanlo bien ahí en su casa, mis amados hermanos. Capítulo 24 del versículo 1 al 4. Dice la palabra de Dios que cuando un hombre le daba carta de divorcio a su esposa, se iba de su casa y era libre de casarse con cualquiera. Si esta mujer se casaba con otro hombre, se juntaba, se casaba con otro hombre, pero si este hombre moría, amén, la mujer no podía volver al marido antiguo, porque dice que eso era abominación delante de Dios.
Eso también estaba estipulado en la carta de repudio que se le daba a la mujer. Y era una ley escrita y había un convenio en ese tiempo donde el hombre que repudiaba a su esposa y le daba carta de divorcio y se iba de su casa, si esta mujer se casaba con otro hombre y el otro hombre con el que se casaba moría, ya no podía regresarse con su primer marido, porque eso dice la palabra de Dios. Dice, porque es abominación delante de Jehová, y tú no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Mire, muchas veces nos da mucha alegría, y le digo nos da porque yo también me cuento, no me voy a hacer exento a todo esto. Muchas veces nos da alegría cuando una persona o un matrimonio se divorcia, amén, y cada quien hace su vida y se casan. Y hay veces que hasta se divorcian del casamiento último y se vuelven a casar. Y resulta que allá a las 500 vuelven, tanto como la esposa y el esposo vuelven al primer matrimonio y terminan quedándose juntos. Y muchos dicen, ah, qué bueno, hizo un milagro el Señor, los juntó. El Señor los juntó, el Señor los restauró. Gloria a Dios por eso. Pero dice la palabra de Dios, mis amados, no lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra de Dios, que si un hombre le da carta de divorcio a su mujer y su mujer sale de esa casa, es libre de casarse con cualquiera, se casa con otro hombre, ese hombre tal vez muere, queda viuda, no puede devolverse a casarse con su primer marido porque dice que eso es abominación delante de Dios. Lo dice la palabra de Dios. Ahora, hay muchas cosas que el hombre impone, hay muchas cosas que el hombre dice, pero que Dios no lo instituyó. Dios dice otras cosas. Dios dice otros mandamientos. Y a veces dejamos los mandamientos de Dios y nos guiamos por los mandamientos del hombre. Gloria al Señor. Pero necesitamos volver a las raíces. Y cuando digo necesitamos volver a las raíces, estoy diciendo necesitamos volver a nuestros principios de dejarnos gobernar por los estatutos y mandamientos de Dios. Amén. Una vez dijo un pastor, yo miraba que toda la iglesia lloraba, toda la iglesia estaba ahí orando en el altar y todos tenían una chillona, gloria al Señor, y yo no podía llorar, yo no podía llorar. Y me dio mucha impotencia, me dio tristeza porque yo no podía llorar como los demás. Yo ya tenía un tiempecito en la iglesia. Y yo decía este pastor, yo decía, ¿qué está pasando conmigo? ¿A poco tan duro así soy? De que todos están llorando, yo soy el único que no lloro. Y dice este pastor que se fue a su casa, bien agüitado, triste. Llega a su casa y empieza a orar y empieza a decirle al Señor, Señor, ¿por qué yo no lloré? ¿Por qué yo no me desahogué como los demás en tu presencia? ¿Por qué yo no derramé mi corazón delante de ti? ¿Qué tan duro estoy? Soy una piedra, no me escuchas. Empezó a orarle a Dios y a pedirle, Señor, muéstrame por qué. Y el Señor le da el texto ahí donde dice que si tú amas a Dios, guarda sus mandamientos. Esa es una manera de demostrarle a Dios que lo amamos. Es bueno demostrarle a Dios con lágrimas, con nuestros sentimientos, derramando nuestro corazón, orando a Dios. Es bueno eso, porque dice el salmista, alma mía, bendice a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Cuando dice bendice alma mía a Jehová, recuerden que en el alma están nuestros sentimientos, están nuestras emociones. Con todo nuestro ser debemos adorar a Dios, en espíritu y en verdad, como lo dice ahí el Nuevo Testamento. Porque Dios busca tales adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Pero el salmista también dijo, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Por eso dice Dios que debemos darle al Señor todo. Debemos amar a Dios con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Y una de las cosas que le demostramos a Dios que lo amamos es cuando obedecemos su palabra. Por eso les digo, amados, a veces hay muchas tradiciones de hombres dentro de la iglesia. Hay muchos estatutos que el hombre impone.
Y la gente lo sigue, lo sigue, lo sigue. ¿Por qué? Porque no escudriñan la palabra de Dios. Porque no escudriñan y no comparan lo que el hombre de Dios está diciendo ahí en el púlpito con lo que la palabra de Dios dice. Hay veces que hay hermanos, pastores, que están predicando en el púlpito y no en todo el mensaje no dieron un solo texto. Solamente platicaron, solamente dieron historias, solamente testimonios, no sé, pero nunca dieron un texto. Amén. Y es muy importante eso. Entonces, la palabra de Dios dice que el hombre le da carta de divorcio a su esposa se va de su casa y es libre para casarse con quien quiera, gloria al Señor. O sea, había libertad ahí, gloria a Dios. Ahora dice la palabra de Dios aquí en Marcos, vayan a Marcos, capítulo 10, del versículo 1 en adelante. Vayan a Marcos, capítulo 10, del versículo 1 en adelante. Gloria al Señor. Fíjese vamos a mirar la diferencia entre lo establecido por Dios y lo que hoy en día el hombre está estableciendo. Miren, ahorita en este tiempo hay muchos pastores que están pastoreando y están en adulterio. Y es vergonzoso que en lugar de ser de bendición, a veces son de tropiezo porque la gente se da cuenta, están yendo a la iglesia y de repente de una manera o de otra se dan cuenta que los pastores que están ahí, que hablan sobre pecado, que hablan sobre arrepentimiento, que hablan de santidad, que hablan de seguir al Señor, están en adulterio, no están casados. No hay un acta de matrimonio y hay casos en que esos pastores siguen casados con su pareja anterior y están en una relación con otra persona y están ahí pastoreando una iglesia. Hay pastores que por causa de eso, por causa de ese testimonio y de ese estilo de vida, llega la gente a la iglesia y les pregunta, ¿están casados? No, no estamos casados, estamos en unión libre. Ah, qué bueno, gloria al Señor. Hagan una oración, arrepiéntense y Dios nos va a perdonar y asunto arreglado y aquí se acabó una taza y cada quien para su casa. Y eso no debe de ser así, mis amados hermanos. La palabra de Dios nos dice y es muy clara que nos sometamos a las leyes terrenales así como a las espirituales, siempre y cuando las leyes terrenales se sometan a la voluntad de Dios. En mi caso personal como pastor, si llega una pareja a la iglesia y si esta pareja no está casada, están juntos, ya tienen hijos, están unidos sin casarse, no están en matrimonio, pero ya hicieron su vida. Llegará el momento en que hablaremos con esta pareja y le diremos, mira, la Biblia dice esto y esto y esto sobre el matrimonio. Es necesario que ustedes se casen, es necesario que ustedes den ese paso también en sus vidas, si es que ellos quieren servir a Dios o si ya esa pareja decidió servir a Dios y quiere quedarse en la voluntad de Dios y quedarse en la iglesia, se habla con ellos y se les da un tiempo considerable para que ellos arreglen su vida. Un tiempo para que puedan juntar para el registro civil, para que se puedan casar, si quieren hacer una ceremonia, si quieren ellos tener sus anillos de matrimonio, quieren hacer una comida, un evento para la iglesia, quieren hacer algo que como en grande, por decirlo así, es válido. Pero como pastores, nosotros debemos de decirle a la gente que llega en adulterio, en fornicación, que necesitan arreglar sus vidas. Necesitan arreglar sus vidas, gloria al Señor. Ahora, ¿cuál es la diferencia en vivir en adulterio y hacer las cosas bien en cuanto a casamiento, divorcio y nuevo casamiento? Miren, vamos a leerlo. Dice el capítulo 10 de Marcos, versículo 1 en adelante, dice, levantándose de allí, vino a la región de Judea al otro lado del Jordán y volvió al pueblo a juntarse a él y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle, no le preguntaron para saber,
No le preguntaron, como les decía, para escudriñar o para entender. No, le preguntaban para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo le dijo que él les mandó Moisés. Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús le dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, pero al principio de la creación varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En la casa, dice, volvieron los discípulos a preguntarle lo mismo, y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Gloria al Señor. Ahora, aquí es donde entra la confusión en las iglesias, con los hermanos. Aquí es donde entra la confusión. Porque en el Antiguo Testamento estábamos mirando que se le daba una carta de repudio en la mano a la mujer, la despedía de su casa y de ahí era libre de casarse con quien fuera, con quien quisiera esta mujer. Pero aquí el Señor Jesucristo dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Ahora, ¿cuál es la diferencia, mis amados hermanos? Y aquí es donde está, amén, la respuesta. La respuesta está en que hoy en estos tiempos solamente se repudia a la mujer, pero no se le da el acta de divorcio, no se cierra el círculo, quedan las cosas inconclusas. Hoy en día, mis amados hermanos, se pone de moda de que solamente, me voy a separar de ti, me voy a ir, haz tu vida, yo hago mi vida por otro lado. Se vuelven a casar, se vuelven a juntar, pero no se divorcian de la esposa antigua o del esposo antiguo. Y aquí es donde entra el adulterio. El Señor Jesucristo les está diciendo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con la otra comete adulterio. Pero aquí no estamos mirando el acta de divorcio, el acta de repudio que se le tiene que entregar a una mujer en la mano. Gloria al Señor. Espero que usted esté captando esto, hermano, que usted lo esté entendiendo. La diferencia hoy en día es que hay hermanos y créanme, hay pastores que viven en adulterio porque no cerraron el vínculo pasado, no se divorciaron de su antigua pareja y solamente se separaron y siguen casados con su pareja antigua y están viviendo una relación con alguien en el presente. Y es por eso que están en adulterio, gloria al Señor. La diferencia en Marcos 10, del 1 al 12, con lo que leíamos ahí en Deuteronomio, la diferencia es el acta de divorcio. Por eso dice la palabra de Dios, sujétense a las leyes terrenales, así como a las espirituales, siempre y cuando, óigamelo bien, siempre y cuando la palabra o la ley terrenal se sujete a la voluntad de Dios. A veces quedan las cosas inconclusas en la vida de matrimonial, en la pareja. Solamente, ¿sabes qué? Ya no funcionó. Hoy en día se están juntando y casándose y descasándose rápidamente por cualquier cosa, por lo más liviano. Cuando la Biblia habla de que era permitido un divorcio por causa de fornicación, o en este caso por causa de adulterio. Pero hoy en día, no, pues es que no me saludó, es que siento que ya no me quiere, ya lo voy a dejar, mejor me voy a buscar a otro. Me voy a buscar a otra porque ya mi mujer no me guisa tan sabroso como antes, ya no me plancha la ropa, ahora me tengo que planchar la ropa yo, por eso me voy a divorciar. Ahora se separan por cualquier cosa. Amanecieron de malas y cada quien por su rumbo, ya se acabó todo. Dejan que el orgullo triunfe, dejan que el rencor, el resentimiento, alguna palabra que le hirió uno al otro, dejan que eso triunfe. Y aquí se rompió una casa y cada quien para su casa.
Y la Biblia habla que en los postreros tiempos habrá hombres amadores de sí mismos. Dice la palabra de Dios, prohibirán casarse. Una de las cosas, mis amados hermanos y personas que nos están escuchando, una de las cosas que pasan hoy en día, cómo prohíben casarse en la iglesia. ¿Sabe cómo lo prohíben? Cuando, cuando llegan las parejas, llegan los matrimonios, o sea, las parejas de marido y mujer, pero no están casados. Y a veces los pastores, como no están casados también, no, no, hermanos, nomás con que se arrepientan. Si ya se arrepintieron, Dios los perdonó, ya de aquí en adelante, manténgase así. En la Biblia dice que el hombre debe ser marido de una sola mujer, así que mientras tú estés con ella, no hay problema. La bronca es si te metes con otra, ahí sí, pero así como están muy bien. Así sigan. Cuando dice la Biblia que tenemos que sujetarnos a las leyes terrenales así como a las espirituales, y tenemos que casarnos por el civil y casarnos por la iglesia. A veces se casan por la iglesia sin casarse por el civil, y así los casan los pastores, solamente por la iglesia. Ahora, ¿por qué es importante? ¿Por qué hago énfasis en esto, mis amados hermanos? He predicado un mensaje que se llaman los filtros de Dios. Los filtros de Dios. O sea, filtros es cuando filtras algo y le estás quitando las impurezas, y entre más filtros pasen, las cosas llegan más puras. Una de las cosas en el matrimonio, voy a poner un ejemplo. Supongamos un hombre está con una mujer que no es su esposa, y este hombre muere. Y este hombre seguía casado con la antigua mujer, pero vivía con otra en la actualidad cuando él murió. Deja una herencia. El licenciado habla a toda la familia, y de repente está ahí la mujer actual de este hombre que muere, y está la que era su esposa o la que sigue siendo su esposa. Y ahí en el testamento este hombre dice, dejo todos mis bienes a mi esposa, dejo todos mis bienes a mi esposa. Y la mujer que vivía con él, aleluya, gloria al Señor, me dejó todo a mí. Pero ¿qué pasa? El licenciado o el notario, el encargado de todo esto del testamento, dice, ¿quién es la esposa? Va a ser una pregunta, ¿quién es la esposa? Y se va a levantar la mujer que vivía con él, yo soy la esposa. Y se va a levantar la que originalmente es su esposa. Y va a decir, yo soy su esposa. ¿Y qué va a pasar ahí? Le va a preguntar este hombre, a ver, demuéstrame que usted es su esposa. No, pues yo vivía con él. Los últimos años yo lo navegué, yo me hice cargo de él, yo lo batallé, yo soy la mujer que él tenía, yo vivía con él y esto y lo otro, tengo 3 hijos con él y esto y aquello y así, así. Yo soy su esposa. Pero el hombre, el notario o el licenciado va a decir eso no es prueba contundente. Y le va a decir la otra mujer, yo tengo el acta de matrimonio que este hombre estaba casado conmigo. Y aunque esa mujer tenía 20 años, 30 años separado de su marido, pero estaba casada todavía con él, a ella le van a dejar toda la herencia, porque legalmente todavía sigue siendo la esposa de ese hombre. Y aunque la otra mujer vivía con él, no puede alegar nada, ni puede recibir nada, porque legalmente solamente era concubina, pero no era su esposa. Esa es la diferencia, mis amados hermanos, que hay que cerrar los círculos. Si desgraciadamente alguien se tuvo que divorciar, alguien se tuvo que separar, ya sea por adulterio, por fornicación, o porque solamente hay cosas que no pudieron darse, en el sentido de que tampoco una mujer o un hombre, como dice la palabra de Dios, va a estar sujeto a servidumbre. Hay veces que una mujer, el marido la golpea, la maltrata, a veces hasta el hospital la manda, la humilla, a veces las mujeres hacen cosas con los hombres también, y ahí es donde no es la voluntad de Dios que estén así. Entonces es mejor, ¿sabes qué? Vamos a separarnos, pero vamos a divorciarnos. Porque a paz nos llamó el Señor. ¿Ok?
Dice en Primera de Corintios, acuérdense bien, Primera de Corintios capítulo 7, versículo 10. Pero a los que están unidos en matrimonio mando yo, no yo, dice, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. ¿Ok? Dice, pero los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, aquí no está hablando de divorcio. Si se separa, o sea, ¿sabes qué? Mira, estamos pasando una situación difícil, estamos muy mal, me voy a separar de ti un tiempo, vamos a separarnos. A lo mejor tú vives en una casa, yo vivo con mi mamá, o a lo mejor separados de recámaras, como sea, pero dice la palabra de Dios que quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Pero aquí es diferente, mis amados hermanos, aquí no hay un acta de divorcio, aquí solamente hay una separación y es donde a veces la iglesia se confunden esto con un divorcio, pero aquí en 1 Corintios 7:10 no está hablando de un divorcio, está hablando de una separación. Y si se separa la mujer, quédese sin casar. Y también quédese sin casar el hombre. Y que el hombre no abandone a su mujer. O sea, no porque te separes por un tiempo de tu esposa para arreglar las cosas, para arreglar la situación, ya la vas a abandonar y ya te vas a conseguir otra. No, esa no es la voluntad de Dios. Y a los demás digo yo, no el Señor, si alguno tiene mujer que no sea creyente y ella consiente vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero el incrédulo, si el incrédulo se separa, sepárese, porque no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Gloria al Señor. Quiero terminar con esto. El Señor nos mandó a estar en paz con todos. Probablemente hay hermanas o hermanos que van a la iglesia y su esposo o su esposa no son convertidos, no son cristianos, pero ellos consienten, ¿sabes qué? Ve a la iglesia, ve y gózate, no hay problema por eso, yo no me voy a oponer. Entonces tú sigue con esa persona, pero a veces ponen de pretexto, no, es que mi esposo no es cristiano, es que mi esposa no es cristiana y si viera las broncotas que tengo, pero dice la palabra de Dios que por ti puede ser santificado tu esposo o por ti puede ser santificado tu esposa. Entonces que no te separes. Si el marido incrédulo o la esposa incrédula consiente con él en que sea cristiano, en que vaya a la iglesia, en que se congregue, sigue con él. No lo abandones, no agarres de pretexto que no es cristiano, pues. Pero si el incrédulo, en este caso el esposo o la esposa, si son incrédulos, y si ellos deciden, ¿sabes qué? Tú vas a la iglesia, yo no quiero nada con la iglesia, no quiero nada con Dios, ¿sabes qué? Mejor vamos a separarnos. Si ellos quieren, que así sea, porque no estamos sujetos a servidumbre, pero que no sea una decisión de nosotros, sino que sea decisión de la pareja que es incrédula. Eso es lo que nos manda, amén, el Señor y el apóstol Pablo. Gloria al Señor. Primera de Timoteo, ya para terminar. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 2. Requisitos de los obispos. En esto también entramos nosotros los pastores. Capítulo 3, versículo 1 en adelante. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Y ahí da muchas cualidades. Pero dice algo, que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y dice entre paréntesis, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Ahora, esto es para nosotros los hombres, para nosotros los esposos. Me voy a poner como ejemplo, si yo no puedo cuidar a mi esposa y si yo me divorcio de ella, el Señor nos guarde de eso. Yo ya no tengo autoridad ni tengo el respaldo de Dios para ser pastor. Si yo me divorcio de mi esposa, pierdo mi casa, pierdo mi familia, pierdo mi esposa.
y me caso con otra mujer, yo ya no estoy apto para estar en el pastorado. Y ahorita hay muchos que se han divorciado, que han perdido a su esposa, que han perdido a sus hijos, se vuelven a casar, borrón y cuenta nueva, y siguen en el ministerio. Cosa que el Señor no nos manda hacer. Yo estoy consciente, si yo me llegare a divorciar de mi esposa, nada tengo que hacer al tanto de una congregación o detrás de un púlpito, porque la palabra de Dios así lo dice, mis amados hermanos, ahí en Timoteo 3. Pues si no pudo cuidar o gobernar su casa, ¿cómo puede gobernar la iglesia? En otras palabras, ¿qué le voy a decir yo a una pareja cuando llegue a la iglesia? ¿Qué le voy a decir? ¿Cómo le puedo hablar yo y decirle, mira, aguanten, esperen en Dios, dejen que Dios trabaje en sus vidas, no se separen, no se divorcien? Si yo ya me divorcié, me separé y perdí a mi esposa, ¿cómo voy a hablar de arrepentimiento? ¿Cómo voy a hablar de santidad? ¿Cómo voy a hablar de restauración si yo no lo apliqué a mi vida y perdí a mi esposa y se me escapó de las manos mi hogar y mi familia? El problema no es para las mujeres, pero hay un machismo del tamaño del mundo aquí en México que le echamos la bronca a las mujeres. El problema somos nosotros como sacerdotes, porque somos la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. No hay pretexto, no hay hacia dónde hacernos. Amén. Así que espero, mis amados hermanos y hermanas, que les quede claro esto. Si tú te divorciaste, te volviste a casar, amén, tú quieres servir a Dios. Si tú eres una mujer y quieres servir a Dios, pero tu esposo nunca se había casado o es la primera vez que está casado y está contigo, tú puedes ser una vez más esposa de pastor. Puedes ser esposa de pastor. Pero si tú eres un varón que tuviste casado, perdió su esposa, perdió su familia, no supiste gobernar, no supiste cuidar a tu familia que Dios te dio, no puedes gobernar una iglesia. Discúlpame que te lo diga, pero no puedes gobernar una iglesia. Pero más sin embargo, tú eres un varón que te casaste con una mujer divorciada. Ella se divorció de su marido, tú la conociste, te casaste con ella, pero tú sigues con ella. Y tú has guardado su vida, has guardado la familia, has echadole ganas. Amén. Tú puedes ser apto para pastor. Pero el día que pierdas a tu esposa ya no puedes ser apto para el pastorado. Gloria al Señor. Si ustedes tienen algún comentario, tienen alguna pregunta, amén, comuníquense con nosotros o vayan a la página también de la iglesia, Iglesia Pentecostal Nacer de Nuevo, amén. Y si tienen alguna pregunta, quieren preguntar algo directamente con nosotros, mándenos un mensaje aquí por medio de la radio, por medio de Facebook o de los grupos. Tienen alguna pregunta tocante al matrimonio, divorcio y nuevo matrimonio, estamos para atenderles, para ayudarles. Así que en esta tarde eso va a ser todo. Espero que este mensaje sea de bendición. Es un mensaje de enseñanza y espero que algunos sean libres de tanto misticismo, de tantas ideas, tantos tabúes, tantas ideas y doctrinas del hombre. Amén. Y confíen más en la palabra de Dios a lo que a veces el hombre quiere imponer. Así que en esta tarde yo quiero, antes de terminar el programa, amén, si hay alguien que no es cristiano, tal vez tuvo heridas en su mente, en su corazón, con la antigua relación que tenían, amén, o tú eres alguna persona, hombre o mujer, que dice, yo ya no quiero saber nada del matrimonio, me fue muy mal la última vez, ya no quiero saber nada de los hombres, ya no quiero saber nada de las mujeres. No, 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 la Biblia dice que no es bueno que el hombre esté solo, porque si cayere, ¿quién lo levantará? Entonces, a paz nos llamó Dios. Si tú eres una persona, amén, con esa mentalidad o esos problemas, yo te invito a que hagamos una oración para que tú sanes de tu corazón y le entregues tu vida a Cristo y deja que Él gobierne tu vida, deja que Él te lleve a su voluntad y si en la voluntad de Él está darte un buen hombre de Dios, una buena mujer de Dios, adelante, gloria al Señor. A paz nos llamó Dios, aleluya. Así que cierra tus ojos ahí donde estás, vamos a hacer una oración. Yo quiero que tú repitas después de mí, le digas, Señor Jesús,
en esta tarde. Yo me arrepiento de la vida pasada por haber perdido lo que tú me diste, lo que tú pusiste en mis manos. Te pido perdón, Señor. Te pido restáurame, reinjértame en tu voluntad. Yo te doy gracias porque tú eres el único que puede perdonar y limpiarnos de todo pecado. Por tu sangre preciosa. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Yo sé que si hoy muero, me voy contigo, porque yo estoy en tu voluntad y en tus manos. En el nombre de Jesús, restaura mi vida, restaura mi corazón, restaura mi matrimonio. Y a ti te doy toda la gloria, la honra y la alabanza, porque eres digno de todo ello y más. Amén. Amén. Bueno, mis amados hermanos, espero que este mensaje haya sido de bendición. Amén. Si hay alguien por ahí que apenas lo está escuchando, le interesó el tema, pero no lo escuchó completo, bueno, vuélvalo a iniciar y dése cuenta de lo que hoy predicamos. Amén. Es un mensaje de bendición, de restauración. No es un mensaje de juicio. Es un mensaje para que usted salga de la conciencia de pecado, que usted salga de la conciencia acusadora. El que está en Cristo, nueva criatura, de las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. La palabra de Dios es útil para redarguir, para enseñar, para instruir. Amén, a fin de que el hombre conozca la perfecta voluntad de Dios. Amén. Es por eso que predicamos. Amén. Así que en esta tarde, gracias a todos ustedes por acompañarnos. Dios les bendiga. Esperemos hayamos sido de bendición con este mensaje, con esta enseñanza, y los esperamos el próximo sábado. Así que disfruten de las bendiciones que Dios les ha dado, su familia, su casa, todo lo que relaciona con la dádiva de Dios. Así que nos esperamos vernos otra vez el próximo sábado. Así que bendiciones a todos. Dios les bendiga y que la siguiente semana sea de más bendición que la que ha pasado. Recuerden que estamos dando servicio del día de mañana ahí en la iglesia Nacer de Nuevo, calle 32, avenida 25, esquina, en la colonia Buenos Aires. Mañana tenemos servicio a las 11 de la mañana. Si usted vive por ahí cerca, bueno, pues acompáñenos, será un placer conocerle. Y si no tiene, le queda muy lejos la iglesia, vaya a una iglesia cristiana cerca de su casa, congréguese y empiece a escuchar palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Así que bendiciones, amados. Buenas tardes. Yo soy el evangelio, sueño que llevo en el alma. De repente ya no está, que la sonrisa se ha marchado. Mis lágrimas caerán. Mis lágrimas caerán. Ante el maestro vengo, pues él me curará, me tomará entre sus brazos y caerá sana. Herramientas del maestro y el mal reventa, martillo y palo y mucho fuego que me duela ayudará a conocerlo y a entenderlo, a saber que nada merezco. Amar es más que un pretexto, es una entrega, su entrega, más que aquel